Bueno, Enrique, gracias. Era calma, ¿no? Calma. ¿Por qué hablamos tanto de los muertos y no de los recuperados? ¿Por qué el ministro de Salud habla tanto de muertos, de muertos, de muertos? El domingo todos los diarios van a sacar en sus portadas a los muertos y estamos todo el tiempo sabiendo que nos podemos morir porque es una pandemia, es una tragedia. ¿Por qué estamos todo el día pensando en la muerte? ¿Cómo nos afecta, más allá de la responsabilidad, del compromiso social y de la cuarentena, vivir pensando en la muerte, el miedo a la muerte? A mí me sorprende que, a mí me da la impresión que el mundo, la gente, los políticos, los medios se enteraron de la condición de la existencia humana ahora. Es decir, básicamente nos vamos a morir. Cuando vos sos estudiante de medicina, yo entré a la facultad de medicina con 17 años recién cumplidos, y tenés que de golpe, porque vas a la morgue en anatomía, cargar cadáveres, te das cuenta que la gente muere. Cuando vas a los hospitales y ves gente haciendo diálisis, las diálisis que hacían hace un montón de años y se mueren. Es decir, a ver, la condición de la vida es la muerte. Ahora, ¿estamos hablando de, por ejemplo, los 20 millones de personas que se mueren de enfermedades cardiovasculares? No, porque no sería sano. Estamos hablando, ¿qué hacemos? Días de concientizar una patología, patologías de autismo, patologías de mentales, cardiovasculares. ¿Y por qué? Decimos, miren, acuérdense que esto pasa. Pero sabemos que estar hablando de la enfermedad tiene un efecto contrario. Y eso lo sabemos todos los médicos, los estudiantes de medicina. Yo entiendo que no lo sepa la gente de los medios. Pero también hay normas éticas respecto a la comunicación. Entonces, a ver, volviendo para atrás, y esto porque no es por los medios, este tema no era si estaba bien armado o no con infectólogos, es obvio, tenían que ser infectólogos, pero más que infectólogos, epidemiólogos, que no es lo mismo, empecemos a poner las cosas. El epidemiólogo tiene una visión de campo, en la visión de campo entra el aspecto social, psicológico, económico, todo. ¿Por qué? Porque eso también lleva a la muerte. A ver, un ejemplo. En Estados Unidos, que es donde tenemos siempre estadísticas, nosotros no tenemos, pero saben que un 1% de desempleo significa 40, 50 mil muertos. Un punto de PBI o un punto de desocupación o un punto de pobreza o de lo que fuera implica decenas de miles de muertos. ¿Por qué? Porque se sabe que eso implica, ya está medido. Es decir, ¿por dónde empiezan las estadísticas médicas? Por las compañías aseguradoras. En el mundo, ¿no? Entonces las compañías aseguradoras que tenían que pagar, obviamente empezaron a hacer cálculos de plata, y esos cálculos de plata llevaron al cálculo de vida humana. Por ejemplo, en el derecho se habla mucho del cálculo valor-vida. Entonces, cuando estamos hablando de muerte y pensamos solamente en una molécula química que no es un bicho, que no es un organismo vivo, de la cual tenemos cantidad y de la cual tenemos, afortunadamente, pocos muertos acá, y en general, a pesar de todo, aunque les sorprenda a todos, pocos muertos en el mundo a lo que se esperaba. El modelo inicial de Niels Ferguson en el Imperial College preveía 250 millones de muertos en el mundo, preveía 2,5 millones en Estados Unidos, y un médico acá no paró, no en este programa, pero digamos, no paró de decir que iba a morir eso. Y ahí viene el tema. ¿Sirve el miedo? No, el miedo sirve solamente para quien quiera dominarte. Y eso es clarísimo. Eso es clarísimo, es psicología experimental, basta. Hoy ni siquiera hay que estudiarla, se puede googlear por YouTube. Busquen la experiencia. Repetido, ¿cómo es? El experimento es una metodología de dominio. ¿Por qué? Porque nosotros crecemos, nacemos. A ver, el miedo es... Paraliza. Pero es la mejor arma que tenés para sobrevivir. ¿Por qué? Porque evolutivamente el ser humano, en la medida que fue evolucionando como ser humano, tenía que defenderse frente a un sonido, a un animal que venía, a un trueno, a un algo. Cuando es funcional ese miedo, cuando se acopla con la realidad, vos haces una acción consecuente, te escapás. Se prende fuego ahí, te escapás. Ahora, por algo hay hasta cuentos, por algo está el cuento del lobo y el pastor, que dicen que cuando se repite el estímulo, se agota la respuesta. ¿Se agota la respuesta qué significa? Y eso lo digo, es la fábula, el lobo, y finalmente viene el lobo. O si no, es cuando una experiencia se llama indefensión aprendida, que es perros que le daban descargas eléctricas, hoy no se haría eso. Esos perros se les explicaba en el primer caso que frente a la descarga podían escaparse. Luego se les ponía un impedimento
y al cabo de cierto tiempo el perro no se escapaba, seguía sufriendo la descarga eléctrica. Bueno, ese modelo de trauma es el que estamos padeciendo acá y en muchas partes del mundo. Por eso digo, a ver, esto no es opinable, es técnico, ni siquiera lo digo yo, son experiencias de hace 50 años, 60 años. Es decir, a ver, toda la propaganda, propaganda en el sentido político del término se hizo así, todo el movimiento nazi se hizo así, todos los movimientos totalitarios se hicieron así, y usó el miedo como instrumento. Y el miedo como instrumento va ligado a imágenes, no por nada 1984 tiene esas imágenes tan terriblemente parecidas a las que recibimos hoy con el Skype, y que un señor con una cara muy adusta, que nos da miedo, nos tira datos y datos y datos que nos confunden, y eso nos paraliza. ¿Qué pasa si a alguien le interesa esto? En el cerebro la parte que tiene que procesar eso no son las partes más brillantes, son las partes más profundas. ¿Qué partes serían? Una parte que se llama, búsquenla, una parte que se llama la amígdala y el hipocampo. Es decir, son dos partes centrales que tienen que ver con la respuesta inmediata. Vuelvo a esto, escaparte o atacar. O la tercera es quedarte paralizado. ¿Cuál es el problema si te quedas paralizado? Y bajan las defensas, te atacan, no tenés mecanismos de defensas y en general sos muy dominable. Y sobre todo, el punto que se insistió mucho y lo siguen repitiendo, que si a la gente tiene miedo a cobrar conciencia, ¿por qué no le preguntaron a un estudiante del CBC de psicología para que les diga que no, que el miedo, lo que generan las estructuras cognitivas, es todo lo contrario, nos vuelve bastante irracionales el miedo y podemos o quedar paralizados o pasa lo de los ranas, o pasa la gente en el conurbano que dice, y la verdad, entre morirme de hambre y morirme de covirus no le creo. De hecho, también hay encuestas en que la gente no cree y empieza a descreer. Y no descreer racionalmente, empieza a descreer porque ese miedo que le anunciaron que iba a tener 3 semanas, 6 semanas para preparar el sistema porque venía la ola, y la ola no llega nunca, unos dirán afortunadamente, pero para el que está sin trabajar, sin comer, sin remedios, sin respirador, los mensajes son vitales. ¿Cómo funcionaría, no? Yo pensaba, bueno, ok, el domingo salen todos los diarios con la... Es un espanto. Con la portada con los muertos. Es un espanto. No te hacen una portada con los recuperados, es un espanto. No, pero es un espanto porque... Además, a esta altura del partido... No, pero evidentemente no puede ser inocente. Y esto, perdón. No, claramente no lo es. No, a ver, y perdón, me hago cargo de lo que digo. O realmente es un nivel de no importa, pero digamos... No, no puede, a ver, no se puede ser tan estúpido. Creo que, digamos, no se puede ser tan estúpido que se haya ocurrido esa medida. Porque, a ver, es claro que ponerte la muerte adelante te deja... Vuelvo sobre esto. No puede ser la única opción, eso o la muerte. Es que ese es el dilema que estamos hablando. Nos vamos a morir todos, lo cual estadísticamente no es cierto. No es cierto. De hecho, el famoso viernes que salieron todos los jubilados y salieron médicos que, mediante agentes de prensa y demás que han contratado, no diría colegas, sino gente que sale ahora en los medios, hablaron de bomba epidemiológica, iban a morir todos. Claro, pequeño problema, estábamos hablando nosotros, y esto digo yo lo hablé mediáticamente, en funciones y demás, de las cárceles, de los geriátricos y de las villas. Nadie sabía que existía la Villa Itatí, nadie tomó el acceso sudeste nunca, nadie se equivocó en la salida o entrada para ir a la costa y vio que al lado había gente en condiciones subhumanas. Esa villa tiene 50 años de antigüedad. Nadie se acuerda cómo estaba la Villa 31 antes, ahora está un poquito mejor, pero están todos pegados. O los geriátricos. De golpe cobraron conciencia. Ahora, si hubiésemos hecho las cosas de otra manera, en alguna medida, ese comité ampliamente hubiese tenido sociólogos, hubiese tenido gente como ustedes, comunicadores que digan... Psiquiatras, está bien, psicólogos. Pero sociólogos, pero digamos... Sí. Tenemos en el país sociólogos y antropólogos... Sobran. Para repartir. De renombre mundial. Por supuesto. De renombre mundial, gente importantísima. Pero Enrique, digo, claramente esto no es inocente. Porque, ¿qué más quiere un líder que empoderar a su gente? O a empoderarse él. O empoderarse él. Pero yo hablo de un ser noble, hablo de alguien, hablo de mí. Habla de vos, que cada uno hable de...
Yo quiero empoderar a la gente, quiero empoderar a mi hija, quiero empoderar a mis amigos, quiero empoderar a mi equipo, quiero empoderar. Me gusta ver brillar a la gente, me gusta sacar lo mejor de la gente. Sin duda. Me hace bien sacar lo mejor de la gente, el talento de la gente. Si yo fuera un líder, como decía, si yo hoy tuviera un lugar como el que tienen ellos, elegidos por millones y millones de personas, no lo digo solo por la Argentina, lo digo en general, no lo digo por Uruguay, que los envidio mucho, lo digo por Argentina, digo, yo saldría a decir a estos 100 días que hicieron un esfuerzo enorme, que han perdido sus vínculos más cercanos, que han perdido dinero, sus empresas, sus pymes, que vos plomero no podés ir a laburar. A vos te agradezco el esfuerzo y quédate tranquilo que si algo te va a pasar en estos próximos meses, están los hospitales preparados para recibirte. No, che, escúchame, saliste a caminar y a ver mirar vidrieras, ahora si te morís, jodete, porque yo no tengo respirador. ¿Cómo en vez de darme tranquilidad con la responsabilidad que el argentino le puso a esto, le ponen miedo? Ay, digo, esto no es inocente. No, a ver, por eso digo... darle coraje a la gente es empoderarla. Digo, mira, un amigo me mandó una frase hoy que me encantó y que la quiero compartir y quiero de Napoleón, ¿no? Napoleón Bonaparte, pero mira qué maravilloso. Si construyes un ejército de 100 leones y su líder es un perro, en cualquier batalla los leones morirán como un perro. Pero si armas un ejército de 100 perros y su líder es un león, todos los perros lucharán como leones. Nosotros somos leones, no nos pueden gobernar perros. A ver, hay algo claro. Vos estás diciendo esto y a ver, para volver a algo... Porque hablo todos los días con la gente técnico, y la gente es responsable. No, pero a ver, la gente se bancó la cuarentena. Es que este es el punto. A ver, yo entiendo que se pudieron haber equivocado todos de inicio con utilizar una técnica del miedo. Al cabo de cierto tiempo se notó que ya nadie le hacía caso. Es decir, cualquiera que andaba por la ciudad o el conurbano no funcionaba. Yo sigo insistiendo con la misma medida. Utiliza un estilo paternalista, todos, es decir, todos. Es muy adictivo el poder, ¿no? También convengamos. Utiliza una medida paternalista y te culpabilizo, te sigo diciendo, te maltrato y te trato de irresponsable. Evidentemente la reacción va a ser, y ahora voy al resultado nada más, va a ser mala. Porque aparte te dije, quédate en tu casa, no trabajes, no ganes plata, no hagas nada, porque tenemos que preparar el sistema. Y pasa el tiempo, hay un poema que se ha vuelto famoso ahora, esperando a los tártaros o a los bárbaros, en realidad viene de otro, y los bárbaros no llegan, es decir, hay muertos, pero no hay muertos, hay menos muertos que otras enfermedades que están cursando y que no se... ¿Qué otras muertes están cursando y no estamos hablando? Mira, te digo, a ver, una muy simple que se incrementó y que de golpe desapareció de la agenda es la violencia de género. ¿Por qué? Bueno, esto es una de las cosas que debió haberse puesto en práctica inmediatamente, porque vos estabas juntando a esa mujer, a esos chicos victimizados, el abuso sexual infantil, no lo sabemos, es dramático. Los que trabajamos en el área, en algún sentido, estamos con bastante pánico porque no sabemos qué pasa con chicos metidos en la casa con estos sujetos. Vos traes animales. El otro día hubo una causa en que un perro murió por heridas, esto pasó en Junín, por heridas por ser violado dentro de la casa, es decir, el maltrato animal. Las diferentes formas de violencia, lo que quiero decir, han incrementado. Las diferentes patologías, las patologías mentales, la gente que no tenía, la gente se está sobremedicando, las adicciones se empeoraron. Lo medimos, no, decidimos decir, miren, pero como se van a morir, paremos el planeta y paren todas las otras patologías, el ACV, cardiovasculares, tratamientos, paren todo, porque lo importante es esto. Y si solamente nos interesan los números, no es cierto, porque en realidad están muriendo menos gente en número que lo que antes había de accidentología vial. Es decir, multiplicada 25 por 100 te da 2.500. Es decir, de los que morían por COVID. Pero vale una sola muerte, esto es cierto. Si vale solamente una muerte, ¿por qué no nos estamos ocupando de todas las vidas y todos los aspectos? Eso no se trata de lo psicológico. Vuelvo sobre lo económico. El hombre me refiero genéricamente, la persona que de golpe ve su vida económica destruida, ¿vos pensás que se recupera? ¿O que empieza a hacer una somatización y de golpe se muere antes?
Preguntar a cualquier médico que haga inmunología qué pasa, cuáles son las consecuencias de la depresión y el estrés crónico. Pregúntense todos qué pasó con los veteranos de Malvinas, que no le prestamos atención, eso se llamaba estrés postraumático, nos enteramos tarde, nos dijimos y lo pagamos 20 años. Yo hoy buscando, tenía una nota una nota que escribí en el 2002 sobre las consecuencias de la crisis del 2001, y notas que en ese mismo momento hacíamos el raconto de lo que había pasado con la gente de Malvinas. Lamentablemente nosotros vamos a estar haciendo el raconto dentro de 20 años de esto, porque la cuenta, y este es el punto, estamos haciendo una cuenta así, muy chiquitita, y vuelvo a decir, entonces, el miedo, yo no sé si es inocente, porque, a ver, hay un experimento que se llama el experimento de la prisión de Stanford, en el que Philip Zimbardo pone 2 grupos de alumnos, unos carceleros, otros prisioneros, prisioneros, digo bien. El experimento tuvo que ser detenido a los muy pocos días, porque los carceleros, estudiantes de Stanford, gente bastante paqueta, sin embargo, estaban torturando a sus propios compañeros. El poder es increíblemente fascinante. Entonces yo de golpe, con un instrumento, me transformo en científico, se repite. Yo veo todo el mundo hablando de R1, tasa de mortalidad, de replicación, de la misma manera que antes se hablaba de baterías de submarinos. Y realmente, yo les digo, cuesta bastante tiempo cursar medicina, entender la diferencia entre un modelo matemático y un modelo epidemiológico y un modelo médico. Es decir, estamos replicando modelos matemáticos que motivaron que el que los creó haya salido de su cargo. Es decir, Neil Ferguson salió del Imperial College por él mismo haber violado la cuarentena. Entonces, a ver, el miedo no solamente paraliza, sino que enferma y realmente atrofia toda condición humana y te transforma en ese animalito que no busca tener ninguna respuesta. A mí me preocupa muchísimo el uso que se le está dando. A mí también. Es decir, hay un viejo cuento que por ahí se repite que dicen un personaje, y esto viene desde la época de la peste negra, que se encontraba un personaje con la muerte cruzándolo y le dice: conseguí 5.000 víctimas. Y el otro dice, pero murieron 50.000, el resto fueron por miedo. Es decir, la idea que el miedo nos volvía torpes era algo que se sabía históricamente. Es algo que se estudia en los libros de epidemiología. O algo que ustedes dijeron. ¿Qué 2 centros citamos habitualmente? La OMS y el CDC, el Centro de Control de Detección de Enfermedades de Estados Unidos. El Centro de Detección de Enfermedades de Estados Unidos tiene una forma, un protocolo claro de cómo comunicar. Y son 6 pasos. El primero es no infunda miedo. Así que no lo digo yo. Lo dicen los discípulos del Dr. Fauci, que, digamos, si el tema fuese ser anti-cuarentena, anti-vacuna, porque ahora se mete todo en el mismo pozo. Todo, sí. No de golpe, yo me encuentro periodistas deportivos que me discuten medicina a mí. Es decir, es fantástico. A ver, el punto es, el miedo no funciona, comunicar vía el miedo es lo más improductivo, inútil, pero aparte desde el punto de vista humano es lo más miserable, porque solamente voy a buscar dominar. Entonces, la verdad yo no puedo estar ni contento ni con medios, ni con programas, ni con políticos, y poco importa el partido, lo que sea, me parece que es un tema de condición humana. Absolutamente. Es decir, uno no educa a sus hijos en el miedo. El padre perverso, la madre perversa que a su hijo le dice no hagas esto, no hagas el otro, sabe que está criando un discapacitado. ¿Eso es lo que queremos? La discapacidad psicológica es algo muy concreto. Yo lo que me parece que creo que no lo pueden visibilizar. ¿Cómo uno puede despertar a ese miedo, a ese temor? ¿Cuál es la mejor actitud frente a ese miedo que aparece por todos lados? Yo pienso en la gente que pone la tele todo el día para distraerse y todo el tiempo, desde la mañana hasta la noche, es te vas a morir, la muerte, los cadáveres. Digo, más allá de lo lógico y lo obvio, que no hace falta ni que lo aclaremos, pero lo vamos a aclarar, somos responsables de nuestra vida, claro, de la vida de los demás, eso no está descartando en duda, todo lo obvio, pero viste que siempre hay que aclararlo por las dudas. Porque si uno forma parte del partido que dice que no, claro. Pero yo quiero que la gente que está mirando a esta hora se acueste más tranquila, a pesar de todas las dificultades económicas que tenga. Realmente, ¿cómo se hace para ayudar a la gente a despertar?
No todos tienen la posibilidad de despertar, todos los no todos médicos, tienen esa posibilidad. ¿Qué les decimos? Todos los médicos en el mundo, todos los psicólogos en el mundo, todas las fuentes confiables dicen o decimos lo mismo. Mucha menos información. Hay algo que se llama sesgo confirmatorio. Me perdonarán algunos términos técnicos. Sesgo confirmatorio es que si yo miro todos los días el raconto de muertos, por lógica al día siguiente va a haber más, con lo cual por lógica voy a comprobar que la cosa anda peor. No anda peor. Sigue evolucionando de la misma manera que hoy tengo un día más de vida que hacer o estoy más cerca de la muerte, si lo quiero plantear así. Es decir, el planteo es menos información, información concreta, sí aferrarse a poca y muy concreta. El distanciamiento físico, no social, también la elección de palabras es bastante pesada. El distanciamiento social no tiene que haber distanciamiento físico. El famoso tema de los 2 metros o los 6 pies para los anglosajones, el tema de la protección, el tema de la higiene, el tema del alcohol, eso sin duda. Ahora, luego también empezar a cuidar la mente y el cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué pasó en los geriátricos? No salían, y preguntar a cualquier especialista en geriatría, te va a decir, tenemos un problema con el metabolismo de la vitamina D. ¿Qué es eso? El sol. El sol. La actividad física. La persona a partir de los 40 años que no hace actividad física y de resistencia de peso empieza a perder masa muscular. Y la masa muscular y la ósea es lo que te sostiene todo. Es decir, no es un tema de ser un patobica, es un tema de cómo sostenés la caja torácica y es lo que no aplasta, cómo te parás. Y es lo que luego va a permitir que no haya otro tipo de patología, porque el cuerpo está surcado por vasos que si estás así lo vas a comprimir. Que es como vemos a los viejitos encorvados. Entonces, la no actividad física, la no actividad mental, el no contacto emocional. ¿Cuál era la epidemia que había antes en tercera edad? La de la soledad. Y ahora los estamos aislando. Es decir, y encima se los asustó, porque creímos que asustándolos, eso fue bastante perverso. Se los asustó a gente que ya estaba asustada y que le estaban diciendo, te vas a morir. Sí, ya sé que me voy a morir, ¿sí? De lo que pienso todos los días. Es decir, yo no sé si en realidad tomaron médicos, porque... Ahora, ¿vos sentís que los gobernantes nos hablan de miedo porque el miedo lo tienen ellos? Si tengo 7 horas te lo cuento, pero digamos, yo creo seriamente que uno proyecta sus propias fantasías. Bullrich dijo que Larreta estaba angustiado y desesperado, y yo me volví loca, pero loca, loca. Pero perdón, cuando le dice Silvia Mercado, la periodista de Infobae, a Alberto Fernández, y por favor, esto no tiene nada de político, la gente se angustia. La reacción de él frente a una emoción, angustia, fue tan virulenta que te hablaba de su propia angustia. Por eso te digo, ellos son los que tienen angustia y miedo y nos la presionan a nosotros eso. Y bueno, pero es como pasa un padre que golpea a sus hijos, que en su impotencia... Y como hijos de padres golpeadores, vamos a exagerar, ¿cómo nos defendemos de nuestros padres? ¿Cómo somos libres, responsables, actuamos de manera inteligente con los padres que nos tocan? Vuelvo sobre eso, poca información, la que tenemos, si la que tenemos no tenemos que tener más información, tenemos que respetar la que ya tenemos, es decir, si esto es como, cualquiera sabe que tiene que ser un régimen, es decir, vos sabés que no vayas a la noche a la heladera porque... Claro, no vas a la heladera, vos ya sabés, con leerte todos los todas las dietas no vas a bajar de peso, cumplí una y listo. Acá pasa lo mismo, poca información. Estructurar el día, empezar a... ¿Terminó? Sí, no, te quedan 2 segundos. Bueno, estructurar el día y la respuesta es que el mismo experimento del perrito de Seligman tenía una respuesta, tenía una salida. De ese condicionamiento se puede salir. Se puede salir. Sí, claro, pero tiene que haber una tarea macro. ¿Cuál es el opuesto del miedo? ¿Es el amor? La resiliencia. El hacerte cargo del miedo, saber que tenés miedo, pero movilizarte. Movilícense. Gracias, no, Enrique, un placer. Ya venimos, no te vayas.